Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos como siempre en el amor de Cristo Jesús, agradecidos con Dios por la bondad y la misericordia que nos concede para poder seguir reunidos en su nombre, alabándole, glorificándole y creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Continuamos en nuestro estudio a través del libro de Hebreos. Esta vez vamos a estar en el capítulo 4, versos 14 al 16. El título de nuestro mensaje es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Debemos recordar un poquito acerca de los pasajes anteriores que hemos estudiado. Hemos estado hablando acerca del reposo, el reposo que el Señor nos ofrece. La semana pasada hablábamos de el reposo es la presencia de Dios. No nos complicamos las cosas aquí, porque si vivimos en la presencia de Dios continuamente, vamos a vivir una vida de reposo a pesar de. Reposo no significa libre de preocupaciones y problemas y presiones, no. Reposo es a pesar de mis dificultades, tengo paz en mi corazón porque sé en quién está mi vida. Eso es reposo. El reposo de que estamos hablando aquí en capítulo 4 se centra, se basa, se establece, se afirma, descansa en la persona de Cristo Jesús. Entonces, el capítulo 4, el escritor de Hebreos nos ha presentado un panorama bastante amplio acerca de la necesidad de entender el reposo, la necesidad no solamente de entender, pero también en el capítulo 4, verso 1 dice, temamos pues. Entendemos el reposo y nos acercamos al reposo que Dios nos ofrece, que es su presencia, en reverencia a Dios. En el capítulo 4, verso 11 nos dice, procuremos entrar en aquel reposo. Con reverencia procuramos diligentemente entrar en el reposo que Dios nos ofrece. Y aun cuando técnicamente habría muchas posibilidades y opciones que podemos considerar lo que el reposo es, en cuanto al reposo que se refiere a Dios cuando terminó de su obra de la creación, en cuanto al reposo que le fue prometido al pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, en cuanto al reposo del cual nos habla David en el Salmo 95 y nos dice que había un reposo todavía, el reposo que el mismo escritor de Hebreos nos dice, el reposo que Josué ofreció al pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, el reposo del cual habla David, tiene su cumplimiento futuro. Y aun cuando podemos ver que en gran parte puede referir al día en que nos encontramos con Cristo Jesús para vivir con Él los 1000 años acá, y el pueblo de Israel que después de 7 años de tribulación entran, después de ser bendecidos en la salvación, que Jesús viene a rescatarlos y entran al milenio y viven estos 1000 años de lo que es lo más cercano al original diseño de Dios en el jardín del Edén. Y sin embargo, después de eso todavía hay un tiempo de tribulación y de guerra, porque Satanás después de 1000 años va a ser liberado y va a volver a voltear a tantísima gente que por 1000 años vivieron en plena paz, en condiciones casi perfectas, donde no hay tolerancia para el crimen, no hay tolerancia para la maldad, donde Jesús rige con vara de hierro. Pero sin embargo, Satanás va a instigar a esta gente y se van a volver muchísimos, millones, dice, se van a volver en contra de Cristo Jesús solamente para ser derrotados de inmediato. Satanás entonces será lanzado al lago de fuego, donde el falso profeta y el anticristo van a estar. Y después de eso, cielo nuevo, tierra nueva, nos dice Pedro. Pero entonces, donde quiera que vamos, si estamos en la presencia de Dios, el reposo que Dios nos ofrece es garantizado por la presencia de Dios. Eso es algo que debe quedar claro en nosotros. No es un lugar en un tiempo específico solamente, no. El reposo, desde el punto de vista bíblico, de acuerdo al escritor del libro de Hebreos, debemos verlo como la presencia continua de Dios con nosotros. Entonces, habiendo puesto eso en claro en el capítulo 4,
y habiendo considerado las consecuencias a ser desobedientes y no creerle a Dios, que cuando nos llama, nos invita a entrar a la tierra en donde Él nos va a bendecir, apropiándonos de los recursos que Él provee para nosotros. Eso es la desobediencia de la cual habla. Cuando entonces hacemos eso, pues vamos a perecer innecesariamente. No perdemos nuestra salvación, no es el punto ese aquí. Lo que perdemos es la oportunidad de madurar, de crecer espiritualmente hablando. Y peor que eso todavía, perdemos nuestra grandísima bendición y el privilegio de vivir en esa continua intimidad con Dios. Si hay algo que necesitamos entender para la vida cristiana, es la necesidad de intimidad con Dios. Entonces, con eso aclarado y con eso ya bien puesto en el lugar que corresponde, abordamos los versos 14, 15 y 16. Y dicen así: por tanto, ¿qué? Por tanto, ya sabemos que la provisión está ahí. Ya sabemos, la palabra de Dios expone nuestro pecado. Sí, los ojos de Dios nos conocen por completo, conocen los pensamientos y las intenciones de nuestro pensamiento. La palabra de Dios nos penetra y nos corta de par en par, abiertos delante de Dios, ante quien no podemos ocultar nada. No podemos decir que porque no sabíamos, no podemos decir es que yo no podemos. La palabra sabe qué piensas y por qué lo piensas. Entonces, una vez siendo expuestos al poder y la verdad de la palabra, ahora en el capítulo 4, verso 14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre amado, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, que no tenemos que aparentar nada, no tenemos que esconder o tratar de esconder, porque no podemos esconder nada delante de usted. Eso sería intimidante, eso sería aterrorizante, pero no lo es, porque tenemos una relación con usted. Y es rico, es maravilloso saber que tenemos una relación transparente con usted. No hay nada que ocultar, porque no queremos ocultar nada. Queremos caminar con usted en transparencia de propósitos, pidiéndole perdón por nuestras fallas y agradeciéndole por nuestras bendiciones. Así que Dios, por favor, háblenos hoy. Háblenos por medio de su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, diciendo lo que vimos del verso 1 y el verso 11, con temor y reverencia, diligentemente, procuramos entrar en aquel reposo. Así es como comienza este pasaje aquí. Y luego, en el verso 14 al 16, nos comienza a describir el sacerdocio de Cristo Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Jesús, que está sentado hoy en día a la diestra del Padre y que lo único que hace es interceder por nosotros para que vivamos constantemente en esa vida de reposo que Él nos ofrece. Como digo, la exhortación es: entremos, seamos diligentes para entrar en ese reposo. Y aquí vamos a comenzar a ver en el verso 14 a qué se refiere ese reposo. Ahora bien, aquí va a comenzar a hablar del sacerdocio de Cristo Jesús. Cristo Jesús, en su obra redentora, en su obra como hombre 100%, como Dios 100%, en su obra cubre tres aspectos importantes que el pueblo de Israel estaba muy familiarizados con ellos. Número 1, Cristo Jesús es un profeta. No es uno de los profetas, es el profeta. No como profeta como dicen los mormones o como dicen los musulmanes. No. En este caso, entendamos lo que es esto: profeta, sacerdote y rey. Esos son los tres aspectos principales de lo que es la obra total, general de Cristo Jesús. Como profeta, no solamente habló de Dios,
pero reveló a Dios. Por eso no es un profeta más, no, es el profeta. Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiéndonos hablado antes por medio de los profetas, nos habla hoy en los últimos días por medio del Hijo. El Hijo es la completa revelación de lo que es el Padre. Ese es su ministerio en cuanto a eso de ser profeta. Segundo, no solamente es un profeta, pero es un sacerdote. Y acá vamos a ver, comenzando en el capítulo 4, verso 14, de hecho empieza este pasaje en la Biblia que termina hasta el capítulo 10. Del capítulo 4, verso 14 en adelante hasta el capítulo 10, comienza a enseñarnos acerca de cómo Jesús es más grande que el antiguo pacto. Mucho más grande que el antiguo sumo sacerdote. Más grande que el tabernáculo mismo, que el templo mismo, más grande que todo lo que el Antiguo Testamento nos decía. Jeremías dice, aquí viene el día en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Jesús es mucho más grande que todo eso y va a comenzar enseñándonos, no en una comparación, sino enseñándonos acerca de lo que sabemos, porque la Biblia nos lo ha revelado, cuál es la función del sumo sacerdote. Y cuando hablamos de sumo sacerdote, inmediatamente nuestra mente va al Antiguo Testamento y hablamos específicamente de Aarón. Aarón, que era el hermano mayor de Moisés. Aarón, que fue el primer sumo sacerdote que fue ungido por Dios para ser sumo sacerdote para el pueblo de Israel. Entonces Jesús es profeta, sacerdote, y en su segunda venida lo vamos a ver llevando a cabo esa función de ser rey. Es rey ya desde ahorita, pero no funge ahora como rey. Hoy funge como nuestro sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Un día va a dejar de estar sentado a la diestra del Padre y va a bajar del cielo a la tierra y se va a sentar en el trono de David. Y va a establecer su reino desde la ciudad de Jerusalén. Después de que va a haber una serie de cataclismos y un terremoto tremendo que va a cambiar la geografía del país y de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén va a quedar elevada como el pico más alto de todo el mundo. Y desde ese lugar instalará Jesús su trono, que es el trono de David, en cumplimiento del pacto con David, que de su descendencia vendría uno que se sentaría en su trono para siempre. Jesús no está sentado en el trono de David hoy en día. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y la Biblia nos dice, intercediendo por nosotros. El propósito del sumo sacerdote era presentar al pueblo ante Dios. El propósito del profeta era presentar el mensaje de Dios al pueblo. El profeta de Dios al pueblo, el sacerdote del pueblo a Dios. Y el rey sobre el pueblo de Dios. Sobre todo el mundo prácticamente. Capítulo 2 en el libro de los Salmos nos habla de eso. Entonces, verso 14 en adelante comienza a hablar de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y vamos a estar hablando por varias semanas. Capítulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el capítulo 11 de Hebreos ya comenzamos la parte de la aplicación práctica de la carta. Así que ponemos cuidado en eso porque es importante. Ahora, mucha gente son, pero muy ávidos conocedores de lo que es Cristo Jesús en su primera venida. La Navidad, el bebé, Belén y todo eso. Sabemos mucho acerca de la primera venida de Jesús. También muchos de los cristianos en general saben mucho de la segunda venida. Sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, son llevados al cielo, viven allá por 7 años, mientras la iglesia está en el cielo por 7 años, la gran tribulación aquí. Tribulación 3 años y medio, la gran tribulación 3 años y medio. Al final de los 7 años, Jesús viene y va a derrotar a todos los enemigos de Israel que están buscando destrozar a Israel, instigados por Satanás, desde luego.
Y una vez que va a terminar con ellos, arrasando con ellos, va a haber un gran derramamiento de sangre. La sangre va a llegar hasta el pecho de los caballos. Y de ahí avanza y va a instalar su trono en la ciudad de Jerusalén, donde habrá un nuevo templo, un templo con proporciones magníficas, un lugar hermosísimo de más no poder. Y desde ahí regirá con los apóstoles y con todos los santos, siendo corregentes con Cristo Jesús a través de todo el mundo. Y todas las naciones del mundo, quieran o no, tendrán que venir una vez al año a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Eso es en cuanto a la segunda venida de Cristo. Pero muy poco se dice acerca del presente ministerio de Cristo Jesús en el cielo como nuestro gran sumo sacerdote. Y eso es lo que vamos a ver en estos versos aquí. Es importante. Verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. En inglés dice, viendo que tenemos pues un sumo sacerdote ahora. No tendremos, no tuvimos, sino que tenemos ahora un gran sumo sacerdote. Verso 14 empieza por decir eso. ¿Qué es diferente de este gran sumo sacerdote? Muchísimas cosas y las voy a ir enumerando de una por una. Tenemos ahora un gran sumo sacerdote. A las personas a quienes fue dirigida la carta, les dice, no, yo sé que estás siendo perseguido y maltratado por tu fe, pero no, la respuesta no está en regresarte al judaísmo. Ellos quieren arrastrarte de nuevo al judaísmo, pero tu respuesta no está allí. Porque tienes hoy en día quien te ayude, quien te libere, quien te salve, quien te proteja. Y es tu gran sumo sacerdote. Pero obviamente no lo conoces personalmente, porque si no estarías corriendo a Él que te ayude, no corriendo de Él para separarte de Él. No tienes por qué rendirte en las presiones del hombre cuando tienes una relación íntima con tu gran sumo sacerdote. Entonces, el propósito es animar y fortalecer al cristiano que está pasando por sufrimiento y circunstancias difíciles. Entonces aquí tenemos al gran sumo sacerdote. Conozcamos un poco de su persona. Número 1, el gran sumo sacerdote. En el verso 13 anteriormente ya nos había dicho esto. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. El gran sumo sacerdote conoce tu caminar. Sabe a dónde vas y por qué vas y con quién vas. Y cuándo empezaste a ir hacia allá. Dios lo ve todo de ti, conoce todo de ti. Antes de que tú lo pongas en acción, Él ya sabe lo que vas a hacer. El Señor constantemente ve tu caminar. Él ve tus pruebas, Él ve tus problemas, Él ve tus dolores, tus lágrimas. No solamente que constantemente ve tu caminar, pero constantemente está obrando, preparando tu camino. Si estás caminando en fe. En las cosas de Dios no hay coincidencias. En las cosas de Dios hay providencia. A Dios no le cuesta nada, por medio de su providencia divina, mover el cielo y la tierra si Él quiere, con tal de bendecir y proteger a los suyos. Que tenemos que pasar, pero hay un mar delante de nosotros. No hay problema, abramos el mar. Pero hay un Jordán enfrente, no hay problema, que se seque el Jordán. Pero ya se va a oscurecer y no hay problema que se retarde la puesta del sol. Y cuando el Hijo de Dios colgaba en la cruz, semidesnudo, y todo el pecado de la humanidad caía en su persona, Dios oscureció el mundo entero para que nadie viera ese momento tan íntimo entre el Hijo y el Padre. No hay coincidencias en la vida del cristiano, solamente la providencia divina. Entonces, nuestro gran sumo sacerdote tiene la habilidad de ver todo lo que haces y todo lo que hay en tu camino. Ahora acuérdate, no todo lo que Dios hace siempre es placentero, pero todo lo que Dios hace siempre es justo, bueno, todo el tiempo. No todo va a ser placentero, pero todo es justo y todo es bueno, todo el tiempo. Todo lo bueno procede de Dios, el Padre de las luces, en cual no hay nada de oscuridad. Todo lo que Dios hace en tu vida o todo lo que permite Dios en tu vida es simplemente su manera de madurarte, de hacerte crecer,
para que seas más y más como su Hijo amado. Efesios 4:13 dice, hasta que todos vengamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la llenura de Cristo. Número 2, tu sumo sacerdote ve todo de ti, conoce todo de ti. Y número 2, tiene ese gran poder para traspasar los cielos. Mira lo que dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora, nota bien esto, porque si lo pasas ligeramente no vas a entender el punto. Tu gran sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos. ¿Quién es? Y aquí nos dice, Él es Jesús. ¿Por qué nos dice Jesús? Porque el nombre Jesús siempre está asociado con la humanidad del Mesías. Y tendrá la Virgen un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará su pueblo de sus pecados. Jesús siempre va en proporción directa a la humanidad de Cristo. Pero mira lo que te dice después, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, la humanidad de Cristo, el Hijo de Dios, la deidad de Cristo. ¿Qué quiere decir deidad? 100% Dios. Eso es lo que significa deidad. Tu gran sumo sacerdote es diferente de todos los otros sacerdotes, porque este en particular es 100% hombre y 100% Dios. No, entonces nos cae de raro que no solamente es 100% hombre, 100% Dios, traspasó los cielos. El sumo sacerdote que conocemos terrenal, Aarón, nunca traspasó los cielos en ese sentido. El único que hacía era entraba al lugar santo y luego el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y una vez al año ese velo se abría para que pasara. Pero terminada esa ceremonia, se volvía a cerrar el velo y nadie tenía acceso al lugar santísimo. Y el sacerdote Aarón entraba al lugar santísimo, rociaba la sangre en el propiciatorio, también habiendo llevado incienso, y salía de ahí y no podía entrar hasta el siguiente año. Nuestro Jesús no traspasó el velo. Cuando Él colgaba en la cruz, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Quién lo rasgó? Dios mismo. Y lo rompió. Y dijo Dios, no hay más necesidad de velo, porque Jesús ya no está detrás del velo. Jesús traspasó ese velo, el velo el que lo llevó a estar a la presencia misma de Dios sentado a su diestra. Ya no hay separación. Todos tenemos acceso al trono de Dios en la persona de nuestro gran sumo sacerdote, cuyo nombre es Cristo Jesús. Conoce todo de ti y traspasó los cielos. Qué cosa más maravillosa. Hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Y eso qué significa? Significa que podemos correr a Él en momentos de dificultad y descargar todas nuestras cargas delante de Él. Bendito sea Dios, ¿no? Ahora, dicen, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cómo vamos a retener nuestra profesión? ¿Qué es profesión? Es cuando nos identificamos por fe. Dijimos, yo creo en el Hijo de Dios, creo en Cristo Jesús. Creo que en verdad murió por mi pecado, que resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra. Lo sé, lo creo por fe. Esa es mi confesión de fe. ¿Cómo voy a retener esa confesión? Dice dos cosas. Mira, siempre he puesto los ojos en Jesús. Siempre he puesto los ojos en Jesús. Y dos, deshaciéndonos de nuestra tendencia natural de confiar en sí mismos. Tu primera reacción, mi primera reacción es tratar de hacer algo al respecto cuando tengo problema. Yo quiero resolverlo. Yo sé cómo, yo sé cuándo, yo sé de qué manera. No. Si mis ojos están puestos en Cristo Jesús, cuando tengo problemas, lo primero que tengo que hacer es, Señor, te entrego mi carga, te entrego mi problema. Solamente no dejes que quite mis ojos de ti, Señor. No dejes que me distraiga. Nuestro sumo sacerdote ve todo de ti, traspasó los cielos. Número 3, verso 15, nota lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
tu sumo sacerdote tiene la habilidad de conocer tu dolor. Conoce tu dolor. Conoce tu dolor. Cuando algo te pasa, Él ya sabe. El primero que sabe acerca de tu dolor es Cristo Jesús. No solamente conoce tu dolor, conoce tus problemas. Él entiende lo que es la tentación. Él fue tentado, ¿no es cierto?, por Satanás. Qué difícil para nosotros es ser tentados. Pero qué horrible para Jesús ser tentado cuando Él es puro, 100% santo. Jamás pecó. No hay en Él la posibilidad de pecar. Y sin embargo fue tentado por Satanás. Conoce tu tentación. Conoce qué significa ser rechazado. Sus discípulos lo abandonaron. Pedro lo negó 3 veces. La misma gente a quien Él le dio de comer, ¿se acuerdan esos miles que comieron pan y pescado? Esos miles mismos de ellos estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a ¿cómo se llama ese hombre? Se me olvidó el nombre ahora. A Barrabás. ¡A Barrabás! ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. Él sabe lo que es ser rechazado. Él sabe lo que es ser pobre y tener necesidad. Dijo, las zorras tienen lugares donde descansar, los pájaros del aire tienen lugar donde hacer sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde descansar su cabeza. Aparte de eso, también entiende lo que es perder a un ser amado. Cuando murió su amigo Lázaro, la Biblia dice, Jesús lloró. Él sabe lo que es estar solo. Cuando colgaba en la cruz del Calvario, Él gritó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al momento que todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro, cayó en la persona santa, pura de Cristo Jesús, el Padre tuvo que voltear su espalda. Y el Hijo gritaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabe lo que es experimentar la soledad en los momentos más oscuros y dolorosos de tu problema. Él sabe lo que significa no tener a nadie que se interese por ti, nadie que te tienda la mano, nadie que te ayude en tiempos de necesidad. Último verso. No solamente tu sumo sacerdote conoce todo de ti, traspasó los cielos, conoce tu dolor, sino que también tiene la habilidad de resolver tu problema a su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, y hallar ayuda en tiempo de necesidad, dice en otra versión. Hay una petición. Dios te da la invitación de que vengas a Él en tiempos de necesidad y Él te va a ayudar. No sé por qué siempre tenemos que dejar a Dios que sea nuestra última opción cuando debería ser la primera. Tratamos de preocuparnos, esforzarnos, y cuando ya todo nos falló, entonces como última opción nos volvemos a Cristo, cuando Él debería ser la primera persona a quien corremos en tiempos de necesidad. Él dice, en tiempos de necesidad, dice, entrega todas tus ansiedades delante de Él porque Él tiene cuidado de ti. Filipenses 4, del 6 al 7, parafraseando, dice, no te preocupes por nada. En vez de eso, ora acerca de todo. Dile a Dios cuál es tu necesidad y agradécele por todo lo que ya hizo. Entonces experimentarás la paz de Dios, la cual excede todo lo que podemos entender. Su paz te guardará tu corazón y tu mente mientras tú vives en Cristo Jesús. Acuérdate que Él está sentado en un trono. El trono siempre habla de poder. En esos tiempos antiguos, el que se sentaba en un trono tenía el poder sobre la vida o la muerte. Qué interesante el poder que Él tiene. ¿Qué tipo de poder es ese? Poder que excede todo tipo de poder. Poder para cubrir tu necesidad. Poder para limpiar tu pecado. Poder para sanar tu enfermedad. Poder para descargarte de tu pesada carga que llevas. Cristo Jesús tiene todo el poder del mundo. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer más abundantemente todo lo que
pedimos o pensamos, a Él sea la gloria. ¿Y cuál es su promesa? Que cuando venimos a Él por fe, Él tiene el poder para satisfacer mi necesidad y para darme paz en mi corazón. Por lo tanto, dice, porque nuestro sumo sacerdote es entendido de nuestra necesidad y perfecto poderosamente para cubrir nuestra necesidad, corremos a Él en tiempo de angustia. Podemos venir libremente al trono de su gracia. Y lo que dice aquí, venimos a Él no con temor o con duda, dice aquí, confiadamente. La palabra aquí confiadamente significa libertad de expresión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando venimos delante de Dios, venimos con la libertad de expresarle nuestro problema y nuestra petición, sin temor a la repercusión. Eso es lo que significa confiadamente. Cuando el niño va y le dice al papá, estaba jugando béisbol allá afuera y yo de repente tiré la pelota para allá y no sé por qué la pelota se regresó y le quebró el vidrio del carro del vecino. No le está diciendo la verdad, porque la pelota se la tiró para allá porque se fue para acá. ¿Por qué no le dice la verdad? Porque tiene miedo al castigo. Si ese niño tuviese confianza con su padre, le diría, papá, cometí un grave error. Al estar jugando béisbol no me percaté y lancé la pelota y justo le pegué al vidrio del carro del vecino y le rompí el cristal al carro del vecino. Papá, perdóname, no fue mi intención. Eso es confiadamente. Porque sabe que su padre no lo va a castigar. Le va a decir, hijo, yo te conozco, tú no me mientes y yo sé que si dices fue un accidente, fue un accidente. Busquemos la manera de pagarle el vidrio al vecino y no pasa nada. Solo te voy a pedir que tengas más cuidado, ¿viste? No tiene miedo. Muchas veces los niños tienen temor de decirle a los padres lo que hay en sus corazoncitos por el temor de las repercusiones. Pregúnteme a mí. Todo lo que se quebraba en mi barrio, mi mamá primero venía y ¡pam! Mi mamá tenía un cable de plancha, que se descompuso la plancha, lo cortó y guardó ese cable. Cualquier cosa venía y ¡pah! ¿Por qué me pega? Porque allá hicieron una maldad. ¿Y cómo sabe que fui yo? Te conozco. Muchas de esas veces tenía razón, pero la gran mayoría no, yo no había hecho nada. Cuando hice cosas malas, ¿crees que tenía confianza de decirle? No. Eso es lo que dice, acercémonos sin temor, ejerciendo nuestra libertad de decirle sin temor a las repercusiones. ¿Por qué? Dos cosas, gracia y misericordia. La misericordia de Dios no me da lo que merezco. Papá, quebré el vidrio del vecino, lancé la pelota y de verdad, no fue mi intención, pero le pegué al vidrio. El padre merece castigar al niño por haber quebrado, es costoso. Sin embargo, con misericordia le dice, no, hijo, no te preocupes, no te voy a pegar. Al contrario, estoy agradecido que eres sincero y honesto conmigo. O pudo no decir nada y a ver a quién le echan la culpa. No, él fue sincero. Entonces el padre le extiende misericordia. No, no te voy a pegar. ¿Ves? El otro punto es gracia. Ya sé que Dios va a tratar conmigo y me va a dar lo que no merezco. Eso es gracia. No me da lo que merezco, es misericordia, y me va a dar lo que no merezco, eso es gracia. El papá vio que el niño estaba ansioso y desesperado. Le dijo, no te preocupes. Es más, ven, vamos a hablar con el vecino. Yo voy a hablar con él, no te preocupes, ven. Vecino, mire, esto sucedió. Mi hijo accidentalmente quebró el vidrio de su carro. Y por favor, dígame cómo le hacemos para reparar el vidrio. Y el vecino va a decir, no, vecino, no se preocupe. De hecho, mire, ¿sabe qué? El carro ya no sirve. Estoy esperando que venga la grúa porque lo voy a llevar al deshuesadero. Ya no sirve. Así que no se preocupe, no pasa nada. Ya quedó ahí. Pero ven acá, pequeño. Gracias que fuiste sincero con tu papá. Gracias que eres honesto. Ven acá, toma. Ve y cómprate un helado para que se te baje el miedo que traes. ¿Viste? No solamente no fue castigado, eso es misericordia, sino que aparte de no ser castigado, recibió $5 para que vaya y se compre un helado. Eso es gracia. Ahora, es una ilustración. No vayas a querer quebrar un vidrio y después quieran que te compres un helado. Pero eso es lo que nos está diciendo aquí de nuestro gran sumo sacerdote. Oh, qué maravilloso es el Señor.
Ahora vemos entonces por qué la gracia de Dios es más que suficiente. El Salmo 23 me dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Mateo 7, del 7 al 11 me dice, entonces, pregunta y se te va a dar. Toca y se va a abrir la puerta. Segunda de Corintios 12, 9. Mi gracia es suficiente, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Su gracia sigue siendo suficiente. ¿Ven, hermanos? ¿Ven qué bendecidos somos? Y ven cómo no tenemos pretexto para entonces echarnos a huir y darle la espalda a Dios cuando los problemas nos están agobiando. Hermano, hace tiempo no te veo en la iglesia. ¿Qué pasó contigo? No, hermano. Desde que empecé a ir a la iglesia todo me comenzó a salir mal. No, eso no es para mí. Yo no, eso no funcionó conmigo. ¿Y ahora qué haces? No, pues estoy trabajando, tengo 2 trabajos. ¿Y tu esposa? No, pues salimos mal y se fue. ¿Y los niños? No, pues no, hace 2 años que no los veo, hermano. Pero entonces, ¿cómo me dices que estás bien? No estás bien. Pero por el otro lado ves al hermano. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Aquí, hermano. ¿De dónde vienes? Pues fíjate que vengo de otra radiación, de otra quimioterapia. Sí, ¿cuántas te faltan, hermano? Me faltan 6. ¿Y cómo vas? Híjole, esto es bien feo, mira. Pero cuando voy ahí, me están dando estas sesiones de quimioterapia, me siento al lado de una señora que no tiene nadie, la pobrecita. Y sabes que cada semana estoy esperando a verla y ella también. Y le comparto la palabra. Es más, ya oré por ella y recibió a Jesús la semana pasada. Y va a estar la misma cantidad de semanas y le estoy ofreciendo. Y me he dicho que la próxima semana vaya por ella y la busque para traerla a la iglesia. ¿Por qué? Porque tu sumo sacerdote es tu ayuda en tiempo de necesidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? No te venzas, no te rindas, no levantes las manos, no tires la toalla, pues en lenguaje común. Cuéntale al Señor, cuéntale a tu sumo sacerdote todos tus problemas. Voy a cerrar con esto. Un pastor en St. Louis, Missouri, aquí en los Estados Unidos, hace muchos años, 1932, tenía 3 niños y su esposa estaba embarazada. Al dar a luz al 4º bebé, los 2 murieron, la esposa y el bebé. Y él mandó a buscar a su amigo pastor en otra comunidad cercana y le dijo, quiero que por favor hagas el servicio memorial de mi esposa, porque no sé si tengo las fuerzas para hacerlo. Mientras estaban en el servicio, el pastor que estaba oficiando miró al pastor, que ahora es viudo, con sus otros 3 niñitos ahí sentados, y él estaba escribiendo en un pedazo de papel. Cuando el pastor terminó, le preguntó, te noté mientras compartía que estabas escribiendo algo. ¿Qué escribiste? El pastor le dijo, se llamaba A.M. Overton, 1932, historia real. Le dijo, es que escribía un poema. Y no te puedo decir el poema porque no tiene sentido en inglés al español, pero te puedo decir a grosso modo lo que el poema decía. Dice, en mi caminar a veces no veo la luz. Se hace muy difícil y está el panorama tan nublado que ni siquiera veo a dónde voy. Pero luego me consuelo con esta realidad. Aunque ahora no lo entiendo, sé una cosa que es segura. Él nunca comete errores. Y luego termina el poema diciendo, mi caminar se vuelve más difícil y muchas veces siento que no puedo más, pero me conforto en recordar constantemente que en todo mi caminar, en lo difícil y en lo fácil, en lo oscuro y en lo claro, Él nunca cometió errores. Ese es tu sumo sacerdote. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, mi Dios, por tu gracia que es suficiente. Bendito seas, Señor. Te alabamos y bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.